Sería esta entonces la primera etapa que yo les sugiero para empezar con el trabajo práctico. No quiere decir que tengan que empezar por acá, pero a mí me parece que sin meterse demasiado en la complejidad de los datos y ni de la interfaz, se logra un primer buen avistamiento de los datos que están procesando. Por eso lo llamé resultados por agrupación política. Si ustedes todavía no vieron nada del trabajo práctico, ya en las siguientes presentaciones vamos a profundizar. Antes de eso, vamos a crear un proyecto JavaFX como hicimos la semana pasada. Acuérdense que tiene estos chiches de configuración que les prometí que iba a investigar si podíamos preparar algún archivo de Maven, pero la verdad que no lo hice. Así que vamos a ir con el sistema manual nomás, como lo hicimos la semana pasada. O sea que vamos a crear, yo voy a borrar todo lo que hice. Esperen que tengo acá unas porquerías que no van. Bueno, entonces vamos a ir a IntelliJ y vamos a crear un proyecto nuevo. ¿Sí? Acuérdense qué hacemos, ahí subo el código, no me está dejando. Cierto que voy a compartir la otra pantalla, bueno, después cambio. Momento. Voy a tener que compartir la otra pantalla. Bueno, a ver. Porque se acuerdan que después no se veía bien, se perdía resolución. Bueno, no importa, vamos a hacerlo así por ahora. Estoy hablando sola como una loca, pero ahí va. Vamos a hacer una nueva aplicación de JavaFX. Siguiente, la ubicación. Yo le voy a poner TSB, la clase práctica 13, que sería esta, o el práctico 13, y TPU. Así después, las semanas siguientes le ponemos 14, 15, y ustedes pueden ir diferenciando la evolución que hayamos hecho con este trabajo. Ahí les muestro cómo me quedó creado. Por alguna razón esto no se quiere cambiar de ventana. Ahí está. Sí, hacemos un proyecto nuevo de JavaFX. Me tiene de hija, chicos. Se me cambia de pantalla, pero ahí voy, ahí estoy. Ahora sí. Hacemos un primer proyecto de JavaFX. Tercera vez que lo digo, pero esta es la definitiva. Recuerden que tiene esta estructura donde hay un main, y en ese main empezamos con los problemas porque no encuentra las librerías de JavaFX. Les recuerdo qué tenían que hacer y lo mismo va a estar acá en la presentación, así que para tenerlo a mano lo que voy a hacer es salir de este modo escenario tan bonito pero que no me deja compartir, y lo voy a dejar acá a mano. Bien, entonces recordemos, a ver si no se puede checar un poquito más. Tienen que, para que estos controles de JavaFX se reconozcan, hay que agregar la librería. ¿Se acuerdan? Projects, Tractor, Libraries. Esto. Ir a File, Project, Tractor, Libraries y elegir la ubicación donde ustedes tienen descomprimido el SDK. Ese va a ser el primer paso. Entonces, hacemos eso. File, Project Tractor, elegimos Libraries. No hay ninguna. Ponemos que agregue una nueva de Java y lo dirigen al lugar donde ustedes tienen descargado el SDK, a la carpeta lib, que es donde están justamente las libraries. Y con eso desaparecen los problemas de no reconocer la librería, ¿verdad? Ahí abro el chat por los dos, me están preguntando algo. Bien. ¿Se acuerdan de esta parte? Una vez que desaparece y se deja de quejar de eso, lo que empieza a pasar es que nosotros ejecutamos y nos da un segundo error. A ver, ahora estoy ejecutando, que dice que los componentes de runtime faltan y se requieren para ejecutar la aplicación. Eso es una configuración adicional que necesita la Virtual Machine. Entonces tenemos que ir a Run, Edit Configuration, buscar esta VM Options y poner el texto que está en la presentación, que es este, ¿sí? Antes de eso, yo por las dudas les voy a copiar acá la dirección. A ver,
Sí, porque el link sí lo toma, ahí está. Ahí en esa página es donde están todas las instrucciones, por si a ustedes les resulta más cómodo copiar direcciones o cosas o mirar las pantallas de ahí que de mi presentación. Lo que hay que hacer es, en la parte de la VM, colocar este parámetro indicando dónde está la lib. Esta ruta es una ruta ficticia que dice path to Java, bla, y hay que reemplazarla por la ubicación donde nosotros tenemos nuestra lib. Acuérdense, si no están tan acostumbrados a referenciar una dirección, que tienen que colocar la ruta completa. En mi caso yo la tengo acá en csoft lib, entonces pueden elegir y poner copy address as text, y esa ruta es la que les permite dirigir a estos últimos controles de runtime y por fin hacer que la aplicación funcione. Sí, Marco, puede ser porque por lo que leí así superficialmente se reniega un poco más con el 11, con el Java 11 que con el 8, y después la otra profe me dijo que ella instaló el SDK así tipo con Oracle, digamos, y que anduvo como mejor. Bueno, yo ya logré que esto funcione de esta manera y ya lo mantuve así. Pero sí puede ser que no necesites hacer eso. ¿Dónde está mi ventanita? Se está ejecutando, pero no la veo. Ah, acá. Ahí está. Esa es la ventanita de Hello World, me había quedado perdida atrás del chat. Esa es la ventanita de Hello World que se ejecuta, ¿no? Entonces ahora la aplicación de JavaFX está. Ah, me mataste, Darío. Ahí sí que me mataste. Ya sabes a quién acudir. A Sanfede para que te solucione esas cosas. Yo hasta Windows te llego. Pero ahí hay instrucciones también en esa misma link que les paso, ¿eh? Creo que dice algo de Debian, si no lo vi mal. Bueno, antes de seguir aventurándonos en esto, vamos a ser valientes de nuevo y le vamos a cambiar el nombre al package por interfaz. Ya sé que ustedes dicen para qué, pero a mí me gusta que trabajemos prolijitos. Denme el gusto. Entonces se va a llamar interfaz el package y el XML se va a llamar principal también, porque vamos a tener uno solo. También se podría llamar elecciones, estaba pensando hoy, que es de eso se trata el trabajo práctico, pero bueno, principal está bien. Y lo mismo, refactor rename, para el controller le ponemos principal controller. Acá el error que puede darse, no siempre se da, pero que a veces pasa, es que no se cambia correctamente el nombre de acá, en este loader, entonces verifiquen que eso esté correcto. El controller queda vacío y el XML hace esta referencia. O sea, esas son las cosas que si a lo mejor el refactor no funciona bien, pueden traerles algún problema, pero lo demás tendría que funcionar bien. Por las dudas le doy play una vez más, pero tendría que funcionar bien. La ventanita se encapricha en aparecer en la otra pantalla, pero ahí está. Bueno, entonces acá tenemos la creación del proyecto con estos pequeños ajustes. Empezamos acá con el origen de datos y con el trabajo práctico en sí. El trabajo práctico se refiere o procesa la información de las elecciones del año pasado. Por si no lo saben, está buenísima, existe una base de datos con casi toda la información de interés público, estadística de interés público que genera el gobierno argentino. Entonces, si ustedes hacen clic en ese enlace que propone el trabajo práctico, yo acá voy a abrir directamente el trabajo práctico, un segundito, un segundito, ¿qué le pasa a esto? No saben lo que me molesta la barrita del Zoom, ahí está. Acá, en donde está el trabajo práctico, ¿cómo lo ubican? Lo ubican acá en la parte de tareas y aparece trabajo práctico único, tabla hash con direccionamiento abierto. Adjunta el enunciado acá y la descarga de los archivos está referenciada en el enunciado. Entonces yo voy a abrir el enunciado acá, así lo tenemos a mano,
Y como les decía, hace referencia a los resultados electorales del año pasado, del año 2019. Pero este link, que les va a permitir descargar la información, dirige a este sitio, Datos.gov.ar, donde no solamente está esto, sino, si tienen tiempo en algún momento, fíjense, la cantidad de datasets de todo tipo, hay 977 en este momento y contando, de todos los distintos rubros, fíjense precios, datos de edades, de profesiones, de investigadores, de turismo, muchísima información. La verdad que está muy interesante para consultar cuando uno plantea algún proyecto donde hay consultas de bases de datos, donde quieren hacer algún análisis un poquito más interesante, en vez de estar inventando los datos o generando aleatorios, está muy bueno para tener datos reales que procesar. Muy bueno, realmente, Darío, sí, sí, muy bueno. El otro día estaba haciendo un ejercicio para primer año y quería poner muchos nombres, y digo, ay, ¿de dónde puedo sacar una lista de nombres? Y sin querer llegué acá, y no sé la verdad dónde estaba ahora, pero estaban, por ejemplo, la historia, no sé si esto ya es para divertirse, em, hay una consulta que dice qué tan popular es tu nombre de acuerdo al año en que naciste y después en los años anteriores y posteriores. Entonces, bueno, llegué ahí y en ese dar vueltas encontré la lista de todos los nombres que se usaron en el 2015 y cuántos niños tuvieron ese nombre. Entonces, bueno, mostraba el nombre más popular de cada año. La verdad que es muy bueno y, bueno, más allá de la curiosidad, me parece a mí interesante por información fidedigna, ¿no? Quizás si uno está investigando algo importante respecto de algún trabajo de investigación o algo así, está buenísimo tener a mano los datos. Además que están en formato CSV, entonces se puede descargar y procesar con facilidad. Muy bueno, la verdad que me gustó mucho. Bueno, pero ahora nos vamos a concentrar en esto, que son los resultados de las elecciones, es de las PASO esto del 2019, no de las elecciones definitivas, ¿no? Sino de las PASO. Descargamos esos archivos, yo ya los tengo descargados y supongo que ustedes también, pero si no, los vamos a descargar ahora. Tengo acá una carpeta que se llama TPU y se guarda este zip. Obtienen un zip que dice resultados provisorios PASO 2019. Yo no voy a perder tiempo en descargarlo porque ya lo tengo ahí, pero de acá se descarga. Luego tenemos toda la descripción de en qué consiste ese repositorio o qué vamos a encontrar en ese repositorio. En principio en esa carpeta van a venir 5 archivos DSV. En realidad dice DSV, pero es equivalente digamos, dice DSV porque es como un CSV, si alguna vez lo han visto, por Comma Separated Values, pero en vez de estar separados por comas, están separados por pipes, los registros. Todos tienen el mismo formato, es una línea por cada registro, es un archivo de texto, donde hay una línea por cada registro, y después los campos que conforman ese registro están separados por un pipe, por un palito como el del OR. Entonces con eso, uno conociendo de antemano el formato, puede recuperar la información y procesarla, que es el objetivo de este trabajo práctico. Entonces yo lo primero que les propongo es trabajar con los controladores que interactúan con el sistema de archivos para poder decirle a nuestra aplicación dónde fueron descargados los archivos. La idea sería que ustedes los descarguen una vez y que cuando el programa arranque pregunte dónde están los archivos que tiene que procesar. Es lo habitual en estos casos. Entonces ese sería el primer paso. Para eso tenemos dos controles que se llaman uno Directory Chooser y el otro File Chooser. Como su nombre lo indica, Chooser es electores, permiten elegir una carpeta o un archivo específico. El control File Chooser es más complejo, más interesante, digamos, brinda más posibilidades, es el que estamos acostumbrados a ver cuando nos dice guardar como y entonces nos filtra solamente los archivos, por ejemplo, .doc, si estamos guardando un documento, o cuando abrimos una imagen, entonces filtra solamente los archivos que son de tipo imagen por la extensión. Se los dejo acá mencionado porque me parece interesante para que ustedes lo conozcan, pero para este trabajo práctico nos conviene más el Directory Chooser porque vamos a indicar la carpeta donde están todos los archivos que descargamos. Entonces, repito, les dejo la referencia de los dos, pero nosotros vamos a usar un Directory Chooser. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Vamos a ir primero a la interfaz. Acá va a ser donde voy a tener que cambiar de pantalla porque empezamos con la falta de definición. A ver, un segundo. Voy a cambiar. Voy a cambiar a la otra pantalla. Pero, ahí está. Más chiquita, pero por lo menos se ve con más fidelidad. Sí, lo van a cargar, pero yo lo que les quiero mostrar es cómo elegir la ubicación donde están, para no tengan que estar siempre en el mismo lugar también, que sea un poco más flexible el trabajo práctico. Entonces acá arranca, como la semana pasada, el formulario arranca con un grid pane. Ya vimos, por ser la primera aplicación, que el grid pane es un poco estricto en el tema de las filas y las columnas. A mí personalmente no me parece mal porque permite plantear una interfaz bastante ordenada. Pero sí es cierto que es rígido. Entonces por eso les quería dar por ahí la oportunidad de ver otro contenedor que es el Anchor pane. El Anchor pane es mucho más flexible, simplemente es un contenedor, como ven, sin filas, columnas ni nada, que nos permite acomodar los controles a gusto nuestro. Entonces vamos a agregar, ya ahí se agregó, está bien, un Anchor pane, pero antes de vernos tentados, o sea, yo no quiero que esto quede dentro de la grilla, sino solo como contenedor, ¿no? Y antes de vernos tentados, a ver, quiero que no quede acá, quiero sacar el otro. Voy a sacar el grid y se van a borrar los dos, no importa. Lo que quiero es que usemos, o lo que les quiero mostrar, mejor dicho, es que vamos a usar el Anchor pane solo como contenedor. Y esto nos va a permitir, por ejemplo, agregar el botón, vamos a los controles, como hicimos la semana pasada, agregar un botón donde nos guste, ¿sí? En cualquier parte se puede agregar el botón. Lo que tiene de lindo es que tira estas líneas rojas, ¿ven? Para indicar cuál es el medio, por ejemplo, si uno lo está centrando, si está tirando una línea tipo de margen, o si esto se está alineando en el mismo lugar donde estaba antes el botón. Tira unas líneas de referencia que pueden ayudar. La idea sería usar este botón para poder definir la ubicación de los archivos, dónde consultar. Mi sugerencia sería tener previamente cargado un label que indique dónde están ahora o cuál es la ubicación por defecto, ¿no? Entonces, plantear acá un label, ven lo que les digo que se puede alinear, plantear un label que diga, lo voy a llamar label ubicación, y que diga dónde se supone que están los archivos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una carpeta que se llama TCB y dentro tengo otra que se llama TPU y dentro tengo descomprimida el contenido del trabajo práctico, los archivos que se usan para el trabajo práctico. Entonces en el texto voy a poner eso, voy a poner toda esa ruta. Esta es la ruta que la acabo de copiar, donde yo tengo ubicados mis archivos. Voy a agregar una label más antes de esta, que diga origen de datos o algo así. Y a esta la voy a dejar ahí alineada como quedó y quizá le puedo poner a esta una negrita para que quede un poquito más destacada. Le ponemos, en vez de estilo regular, estilo bold. Ya saben, lo comentamos medio superficialmente la semana pasada, pero tal vez no, si son así más de prestar atención a la gráfica, todo se puede asociar a un CSS, a una hoja de estilo, como las que se usan en HTML. Yo la verdad no me adentré en ese mundo porque, como ya les conté, me pierdo y no vuelvo más. Pero por ahí, si ustedes hacen una aplicación más compleja, claramente que no es la idea andar poniendo negrita, fuente y color a mano en cada uno de los controles. ¿Ya? Si uno quiere hacer una aplicación más significativa, tiene que darle una unicidad de estilo. Pero bueno, eso excede este trabajo, solo para que ustedes lo sepan.
Bien, entonces esta, como decía, sería la ubicación y este botón me permitiría a mí cambiar la ubicación. Entonces eso le voy a poner como título, cambiar. Y 3 puntos suspensivos, vieron que en general la convención es que cuando yo coloco puntos suspensivos es porque me van a pedir otra información antes de ejecutar la acción. No es que voy a presionar y se va a cambiar, sino que va a haber un paso antes y eso es lo que indica normalmente esa forma. Si quieren, voy a pedirles una cosa, como en la pantalla estoy medio acotada, si necesitan preguntar algo, total no somos muchos, desactiven el micrófono y me llaman y les respondo, así no estoy mirando el chat, porque si no tengo que abrir y me quita visión de la pantalla. Decía, la idea entonces es que este botón nos permita cambiar esa ubicación. Entonces en el código le vamos a poner como ID, btn, cambiar. Ya discutimos la semana pasada que le ponemos como prefijo 3 letras que indican el tipo de control de que se trata, en los botones habitualmente se usa btn. Y el nombre, que en este caso va a ser cambiar. Y un action, yo le voy a poner cambiar, o lo voy a escribir bien, cambiar, ubicación. Si recuerdan de la semana pasada, cuando nosotros íbamos a la versión de texto, nos aparecía acá la sugerencia para generar el método. Yo me encontré, hoy cuando lo hice, que no me lo sugería más. Y digo, sonamos, que rompí. Resulta que el contenedor principal, que la semana pasada era el grid y ahora es el anchor pane, tiene que estar referenciado al controller. A uno de ellos, el más grande, el contenedor principal, repito, tiene que estar referenciado al controller. Entonces, aquí al final hay que colocar fx controller y poner el nombre del archivo Java, ¿sí? Principal controller. Cuando yo borré la grilla recién, se perdió esto. La grilla lo tenía y no se lo pasa al Anchor automáticamente. ¿Sí? Eso viene precargado en el template, pero cuando uno cambia de contenedor, hay que configurarlo automáticamente. ¿Se entendió lo que hice? Bien, ahí los miro en el chat. ¿Se entendió esta parte antes de que sigamos? Bueno, si no lo repasan en el video. Arre. Bueno. Cuando ustedes crearon, ahí repito, cuando ustedes recién cambiamos el anchor, pusimos el anchor, ahí lo corro un poquito así se ve, pusimos este anchor pane como contenedor en lugar de la grilla. ¿Qué ventaja nos da el anchor pane? Que es más flexible en tamaño y en ubicación de los controles. La grilla nos pedía agregar filas y columnas, ¿se acuerdan? Toda la información está organizada como una tabla. Pero cuando usamos otro contenedor, cuando cambiamos el contenedor que viene con el template, hay que indicarle a ese contenedor, al primero de la jerarquía, cuál es la clase controladora, cuál es el punto Java que está actuando como controlador de esta interfaz. Entonces, hay que irse al final, en este caso yo tengo el tag del anchor pane, hay que irse al final y poner fx dos puntos, se completa solo, fíjense, lo voy a hacer de nuevo, fx dos puntos, una de los atributos es controller, lo eligen, y le sugiere entre las clases que están en el proyecto, ¿no? Cuando yo empiezo a escribir principal controller, me dice, ah, bueno, es esa. Listo, me pide una de las clases de Java para que sea la que contiene los métodos asociados a estos controles. Entonces, si ahora voy a cambiar ubicación, que sigue estando rojo, y presiono Alt Enter, sí me da la posibilidad de crearlo, el asistente, ¿sí? Porque ahora está enlazado correctamente el controller con el XML. Por eso ahora funciona bien. Bueno, este método, cambiar ubicación, lo que tiene que hacer es abrir una ventana, como les decía antes, de las que ustedes están acostumbrados a ver, que me muestre el contenido de mi sistema de archivos y me permita seleccionar una carpeta válida, no que yo la tenga que escribir a mano, sino que yo la pueda elegir. Para eso se crea un Directory Chooser. Le voy a poner DC de nombre porque si no queda muy largo. Uno es un objeto, como cualquier otro, y después tiene un método showDialog, que es el método que abre la ventanita para que nosotros podamos elegir. Pide una ventana ahí por si uno le quiere abrir otra ventana y demás, pero puede ser nulo, así que le dejamos nulo y ya.
¿Qué efecto tiene esto? Lo voy a ejecutar ya mismo. Ejecuto mi aplicación. Aparece la ventana a la que le tenemos que cambiar el Hello World. Tenemos que cambiarle el tamaño inicial también porque aparece muy chiquita. Y acá está el botón cambiar. Cuando yo presiono el botón cambiar, me abre esto. ¿Ven? Que es ni más ni menos que un acceso a mi sistema de archivos. Entonces yo, que antes lo tenía CTCB tal cosa, ahora puedo elegir otro lugar. Digo no, ahora sácalos, no sé, de esta carpeta, por ejemplo, ¿no? Ven que a medida que yo voy eligiendo va poniendo un nombre ahí abajo y cuando yo selecciono, queda elegido esa nueva ubicación. Pero como ustedes claramente pueden ver, nada ha cambiado acá. ¿Por qué? Porque no le programé nada todavía. Pero el efecto del chooser es ese, abrir una ventana y permitirme elegir una de las carpetas del sistema de archivos. Acá dice Select Folder porque es un Directory Chooser. Si fuera, como les decía antes, un File Chooser, me dejaría elegir un archivo específico, no una carpeta. Bueno, ¿cómo se procesa el resultado que se obtiene? El showDialog retorna un objeto de la clase File. Entonces simplemente tomamos ese retorno acá. La clase File hay que importarla. Con Alt Enter se importó ahí sola, Java IO File. Y a partir de ahí, si el usuario presionó Select Folder, como hice yo recién, en el objeto File queda la carpeta que eligió. Si presiona cancelar o cierra la ventana desde la cruz, el retorno del método es nulo. Entonces lo que hay que controlar es si File es distinto de nulo y en ese caso cambiar la etiqueta donde yo estaba mostrando la ubicación por esta nueva que eligió el usuario. ¿Por qué escribo esto y no pasa nada? Porque se acuerdan que en el XML, además de los métodos, hay que declarar los controles como variables, por lo menos los controles con los que queremos interactuar, asignándoles datos o accediendo a sus propiedades. Entonces nos vamos a colocar aquí en el level ubicación, que es con la que yo quiero trabajar, y le voy a presionar Alt Enter, y ahí me deja crear el campo ubicación. Claramente ustedes lo pueden hacer a esto a mano, pero siempre el asistente nos asegura que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Entonces, si el usuario eligió una ubicación distinta, o la misma, no sé, pero eligió algo, yo lo que hago es, en esa label, mostrarle lo que eligió. Si pongo file así nomás, va a llamar tal vez al toString si es que existe, pero yo quiero que esto quede bien. Entonces voy a tomar el método getPath, que me va a dar la ruta completa de la carpeta que eligió. Porque si pongo getName, por ejemplo, me va a decir cuál es la carpeta y nada más, y yo necesito la ruta entera para acceder a la ubicación de los archivos. Comprobemos qué es lo que pasa ahora, que lo programé más completo. Ahí me olvidé de cambiar la ventana inicial, bueno, en la próxima ejecución lo hago. Y supongamos que yo cambio la ubicación y ahora elijo, no sé, esta carpeta Documents. ¿Ven? Ahí dice Marcela Tartavini, Documents. La cambio y me arrepentí, no la encuentro, lo que quiero, cancelo y no la cambia, ¿sí? Porque el resultado fue nulo. ¿Se entiende cómo funciona? Es práctico para evitar errores, sobre todo, y para facilitarle la vida al usuario. Tampoco vamos a ser tan sofisticados de controlar si en la ubicación que eligió están los archivos del trabajo práctico, no pretendo tanto, pero sí que sea un poco más flexible que obligarnos a los profes a colocar los archivos exactamente donde tienen que estar, ¿sí? Por ende, no es necesario que nos entreguen los archivos junto con el trabajo práctico porque nosotros vamos a consultar los nuestros, los que tenemos descargados. No hace falta que lo hagan, que los incluyan. Algunos chiches que se pueden hacer acá. Primero vamos a cambiar este Hello World, que quedó mal, por elecciones 2019, o le vamos a poner paso 2019, que es lo que realmente son. Tenemos que hacerlo un poco más ancho de la ventana, porque ya vieron que no entraba, así que le voy a poner 500, y la altura por ahora la voy a dejar así. Y después algunas cosas que a mí se me ocurren. A este Directory Chooser se le pueden setear algunas otras propiedades. Por ejemplo, pueden poner
cuál es el directorio inicial, cuál es el título. Estos dos sets a mí me parecieron interesantes porque, por ejemplo, el título puede aclarar qué queremos que haga. Seleccione ubicación de los datos, por ejemplo. Y después el set directory me gustó porque dije, podemos hacer que la ventana se abra en la ubicación actual, en la que está configurada como ubicación actual. Si el usuario cambia de idea, bueno, y si no, a lo mejor abre solo para verificar que está accediendo a la ruta correcta. ¿Cuál sería la ubicación actual? La que está en la label ubicación. Entonces le ponemos label ubicación.getText, ahí. Se queja porque me dice que tiene que ser de tipo file, pero bueno, lo dejo, que cree un objeto file para que pueda funcionar con el parámetro esperado por el método. Y cuando le doy play, tiene que aparecer mejor la ventana que hicimos recién en primer lugar. Ahí está, pero sigue quedando chica. Tengo que hacerla un poquito más ancha. El título está bien. Y cuando presiono cambiar, miren qué lindo. Me muestra la carpeta donde realmente yo estoy dirigiéndome. Entonces digo, ah, no, voy a ponerlo un nivel más arriba, o en TCB. Ah, no, si estaba bien. Vuelvo al lugar donde estaba y queda esa. ¿Se entendió la idea? Es una aplicación útil y ni hablar cuando ustedes trabajan con leer o grabar archivos específicos para elegirle el nombre correcto. Voy a tratar entonces de poner un poquito más ancho esto, le vamos a poner un 600. Queda bastante corto, 700, vamos a ver cómo sale. Y con eso entonces tenemos la primera parte, que es indicarle al usuario, o pedirle al usuario que nos indique, mejor dicho, dónde están los archivos de origen de datos. Bueno, claro, yo se los estoy mostrando en la presentación y ustedes no lo están viendo porque es cierto que ahora comparto esta pantalla. Bueno, después viene la lectura de archivos. Como les decía, se trata de archivos donde cada campo que forma los registros está separado por pipes, por estos palitos que conforman el OR que están a la izquierda del 1 generalmente en los teclados. De los que contiene, o sea, de los 5 archivos que vienen, vamos a concentrarnos en estos 3. Descripción postulaciones, descripción regiones y mesas totales por agrupación política. Esos 3 son los que van a servir de consulta para desarrollar el trabajo práctico. Entonces, el primer paso, o el segundo sería si contamos lo de la gestión de archivos, es implementar una clase que permita leer el encabezado de estos archivos, o sea, la primera línea de cada archivo. ¿Para qué les propongo esto? Para que vayamos chequeando que la comunicación con los archivos funciona antes de concentrarnos en los procesamientos un poco más complejos que puede implicar y las estructuras de datos. Bien, así como esto es la interfaz, los archivos claramente son el soporte de esta aplicación. Entonces vamos a hacer una carpeta nueva que se llame soporte. Y vamos a desarrollar acá una clase que se tendría que llamar, ¿cómo? No, text file le vamos a poner. Text file. Esta clase va a ser la que se encargue de abrir el archivo y procesar el contenido para que nosotros lo podamos informar. ¿Qué atributo tiene que tener? Si se trata de un archivo, claramente lo que nos interesa es saber dónde está ubicado. Entonces, hagamos un atributo. No sé si me gusta más tener directamente el objeto file. File, el archivo en sí, físico, al cual va a hacer referencia este archivo lógico, va a ser el atributo. No sé si vamos a necesitar otro, vamos a usar ese por ahora. Acuérdense que esto requiere un import. Y después vamos a plantear un constructor, como siempre, que no va a recibir ese file, sino que va a recibir el nombre, o sea, la ruta completa de ese archivo. Le voy a poner path o ruta. Path es una palabra que uno relaciona con ese tipo de información. ¿Qué tiene que hacer el constructor internamente? Construir el archivo a partir de ese path que recibió como parámetro. Hasta ahora, nada nuevo. ¿Cómo empezamos a trabajar
con el archivo? Tendríamos que hacer que en el controller, desde el controller, se ordene procesar los archivos. Y eso tendría que ser en un botón diferente al que planteamos para cambiar la ubicación, porque son dos procesos distintos. Entonces vamos a ir, o sea, la idea también es que en la interfaz orientada de eventos no haya un play y haga todo solo, porque si no va a parecer que es la consola, ¿no? Hay que tratar de distribuir un poco la funcionalidad en los distintos botones que vamos agregando. Bien, les repito, me interrumpen cuando quieren, porque por ahí me olvido de mirar el chat. Entonces vamos a ir a la interfaz y vamos a agregar otro botón que sea para procesar los datos, para cargar los datos. Vamos a los controles que están acá, elegimos otro botón, lo voy a poner aquí abajo, y a este lo voy a llamar, luego le voy a poner cargar datos. Le voy a poner de nombre cargar al botón y la acción va a ser cargar los datos. Esto va a tener su réplica del lado del XML, va a empezar a existir el btn cargar, que no necesitamos declararlo como variable porque no le vamos a asignar valores, pero sí necesitamos incorporar este nuevo método en el controller, en la clase controladora. Entonces hacemos Alt Enter y creamos este nuevo método. Antes teníamos cambiar ubicación y ahora tenemos cargar datos. El método cargar datos tendría que crear un archivo de texto por cada uno de los 3 archivos que tenemos que procesar. Entonces diríamos que esto es un file text, no, un text file le habíamos puesto, text file. Al primero, a ver, vamos a recordar cómo eran los 3 archivos. Uno es la descripción de postulaciones, otro es la descripción de regiones y otro son los totales por mesa. Entonces vamos a poner para generar el método está en principal XML. O sea, vos lo pones y no te sale. Federico, ¿hiciste lo del ID que te dije antes? ¿Dónde está? Está acá, mira, ahí te lo vuelvo a mostrar. Está acá en principal FXML. Cuando te aparece en rojo el método, a mí ya no me aparece en rojo porque está, vos presionas Alt Enter y ahí te lo tiene que sugerir. Ahí es donde no te lo encontraste. Ah, dale, genial. Bueno, entonces volví acá. Lo que tenemos que hacer es 3 objetos, uno para cada uno de estos archivos, de agrupaciones, de regiones y de resultados o de mesas. Entonces le vamos a poner file agrupaciones igual a new text file. Ya después pensamos bien el parámetro. Lo hago así rápido porque no me quiero olvidar de lo que tengo que hacer. Ah, bueno, no, ya se vuelve loco. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué parámetro necesito para construir el text file? Le tengo que indicar dónde está ese archivo. ¿Dónde está? Está en lbl ubicación, .getText. Tengo la carpeta. Y faltaría agregarle la ubicación específica del archivo que se la indicamos con la contrabarra y el nombre que va a tener el archivo, que el primero se llama descripción postulaciones.dsb. Entonces le pongo ese nombre, descripción postulaciones.dsb. Punto y coma. Para que me tome la barra dentro de la constante, tengo que poner 2 barras, ¿se acuerdan? Porque si no son caracteres de escape. Entonces la tengo que poner así, fija. Ese va a ser el archivo de agrupaciones. Voy a correr un poquito acá si entra el texto completo. Lo mismo voy a hacer para el archivo de regiones y para el archivo de mesas o de totales. File regiones y file mesas. Le voy a poner mesas a este. El de regiones se llama
descripción regiones.dsb, lo colocamos aquí al nuevo nombre, y el de resultado se llama mesa totales AGRP política DSB. Tiene ese nombre y lo vamos a poner acá. Bueno, esos son los 3 archivos con los que vamos a interactuar. Para todo esto, como yo les contaba la otra vez, cuando trabajamos orientado a eventos, hay que pensar que el usuario puede meter mano antes de tiempo. Si presionara, por ejemplo, cargar datos acá y todavía no se definió la ubicación, tal vez nos podría traer problemas, pero también tal vez no, ¿no? Porque quizá al poner vacío va a buscar los archivos en el mismo lugar. Bueno, dejémoslo así. Iba a controlar que tenga datos en el label ubicación, pero no. Total, vamos a controlar el error de todas maneras. Bueno, la idea es desarrollar en la clase TextFile la capacidad de leer algo. O sea, yo quiero hacer una primera prueba para estar segura de que realmente estoy leyendo bien los archivos. Entonces voy a ir a la clase TextFile y voy a desarrollar un método que se llame leer encabezado. No lo voy a necesitar después, pero lo voy a tener acá para hacer una lectura rápida. ¿Por qué? Porque los archivos son muy grandes y si leo todas las líneas que tienen, se me va a cansar de procesar y no es la idea. Entonces voy a hacer un método, repito, medio auxiliar, que me devuelva una cadena nomás y que se llame leer encabezado. Para probar que la lectura funciona correctamente. Voy a definir entonces una línea, porque voy a leer la primera línea nomás del archivo, y ese va a ser el retorno. Lo hago así, así se deja de quejar el compilador, o el IDE mejor dicho, y puedo trabajar. ¿Cómo se hace para leer un archivo de texto? ¿Se acuerdan que lo vimos hace mucho para el desafío? ¿Con qué clase se trabaja para leer un archivo de texto? A ver si lo repasaron. Con Scanner, muy bien, Gonzalo, excelente. Venía abriendo sabiendo que alguien lo iba a ver. Voy a ver si me deja poner el chat allá arriba. Está. Puedo poner el chat acá y puedo verlo acá en la otra pantalla. Muy bien. De paso no queda grabado en el video. Efectivamente con Scanner. Entonces hay que crear un objeto de la clase Scanner, como hacíamos con el input, igual a new scanner. La diferencia es que en vez de tomar la entrada estándar, que es el teclado, definimos como entrada a nuestro archivo. Y el archivo es un atributo de la clase, así que no va a pasar nada. ¿De qué se queja? ¿De qué se queja? A ver. De que el constructor de scanner tiene una excepción. ¿Por qué? Porque el archivo que yo le estoy pasando como parámetro puede no existir. No se quejó con el systemin, porque el systemin lo puede controlar, pero si yo ya le doy un archivo físico, puede que no exista. No voy a hacer que el método lance una excepción, sino que la voy a capturar aquí dentro. Entonces lo voy a reunir o lo voy a rodear con el try catch. Este de stack trace no me gusta, lo voy a reemplazar por un system out que diga no se pudo leer el archivo. Incluso le puedo indicar cuál es. Y a lo mejor falla de nuevo, no se pudo leer el archivo. Voy a poner ahí, algo pasó y el archivo no se pudo leer. Bueno, ya hicimos la captura, entonces ahora consideremos qué va a pasar si se pudo leer. Como saben, en el caso de usarlo como escáner, tenemos que interactuar con el iterador de la clase escáner en este caso, preguntando mientras scanner has next, y guardar en la variable línea entonces scanner.nextLine. Si yo lo dejo así como está, lo que va a pasar es que va a leer el archivo completo y me va a retornar la última línea que leyó. Y lo que quiero es que esto suceda rápido. Entonces lo que le voy a agregar acá es un break. Cuando llegue a leer una línea, que pare. Lo único que quiero es que lea la primera línea del archivo, ¿se entiende? Y que eso retorne. Si
Llegada a suceder esta excepción de que el archivo no existe, el retorno sería la línea vacía, así que está controlada la situación, lo voy a mantener así el método como está. Vamos a ir entonces al controller y para cada uno de los archivos que creamos, no me voy a meter con interfaz gráfica, simplemente voy a ir a la consola y voy a tirar file agrupaciones, punto, leer encabezado. File regiones, punto, esperen que me faltó el sistema. File regiones, punto, leer encabezado, y file mesas, punto, leer encabezado. También me olvidé del sistema AUTACA. Profesora, una consulta. ¿Hace Señor. falta hacer el while si sabemos que es la primera línea? No, no hace falta, pero lo hice o sea, tendría que ser un if, ¿no? Porque podría no tener nada, podría existir el archivo y no tener nada para leer. Pero no es un while sino un if, porque si se cumple lo voy a usar una sola vez. Nada más que lo quise hacer con while para que lo tuvieran de modelo para cuando leamos el archivo completo. Pero sí, es real que con un solo if alcanzaría en este caso porque estamos recuperando la primera línea. Dale, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces ahora, si lo ejecuto, tiene que aparecer la ventana como siempre con este botoncito que acabamos de armar. Esta, cargar datos, no voy a cambiar más la ubicación, pongo cargar datos y aparece acá abajo en la consola los 3 encabezados, ¿sí? Así que se leyó bien. Esto es el formato que ustedes encuentran adentro del archivo. En la primera línea aparecen lo que serían los títulos de los campos que vienen a continuación. Entonces, en el de agrupaciones está el código y el nombre de la categoría, luego el código de la agrupación y el nombre de la agrupación, el código de la lista y el nombre de la lista. Código de categoría y nombre de categoría se refiere a qué nivel electoral o a qué cargo, mejor dicho, se está postulando esa agrupación. Si presenta, ¿para qué cargo presenta candidato? Porque ustedes saben que hay agrupaciones que, por ejemplo, no llevan candidato a presidente y solo llevan candidato a gobernador, o solo llevan diputados y apoyan a otra lista como presidente. Entonces, lo que se hace es indicar la combinación de agrupación política y cargo para el cual presenta candidato. Eso es lo que aparece en el primer archivo. En el segundo es simplemente información geográfica, un código de una región y el nombre, a qué región del país pertenece. ¿Por qué se llama región? Eso lo vamos a ver la semana que viene, pero dentro están las provincias, los departamentos, las ciudades, cada una con su propio código y su propia longitud de código, lo cual nos indica de qué tipo de región se trata. Es toda la información geográfica de las elecciones que, repito, la vamos a dejar para la semana que viene. Ahora nos vamos a concentrar en las agrupaciones políticas. Y el archivo que sería de resultados plantea para cada uno de los distritos, siguiendo la idea que estaba antes, sección y circuito, toda esta es la información geográfica. La mesa tiene un identificador único en el país. Todo esto, hasta la mesa inclusive, sería la ubicación, ¿no? De dónde se emitió ese voto. Lo que está en este tercer archivo sería los telegramas, vieron que se siguen enviando todavía, donde el presidente de mesa pone la urna número tal, tenía tantos votos para esta agrupación, tantos votos, bueno, eso es lo que se recibe en este archivo. Entonces, a su vez, además de identificar de qué mesa proviene y de qué ubicación geográfica, se diferencia para qué categoría son los votos, es decir, si son para presidente, para senador, para gobernador, demás. Luego, el código de agrupación sería la lista, la agrupación política, y por último, cuántos votos recibió, que es lo que importa. O sea, por ejemplo, para la votación de presidente va a haber, digamos que se presentan 3 candidatos, para simplificar. Supongamos que se presentaron 3 candidatos, entonces habría 3 filas para cada una de las mesas en las cuales se haya tomado votación. ¿Se entiende? Hay 3 filas multiplicadas por la cantidad de mesas de todo el país. Por eso les decía que no vamos a hacer el proceso de mostrar todo, porque va a estar hasta mañana mostrando.
Bueno, como les digo, esto es un borrador, ya cuando terminemos de trabajar lo podemos dejar de lado, pero lo quise hacer primero para probar que podíamos interactuar con el archivo de texto, pero también para tener a mano las descripciones de los campos, así nos queda claro o lo tenemos disponible rápidamente cuando avancemos en el desarrollo. ¿Se entiende entonces hasta ahí? Fíjense que tenemos la capa superior con la interfaz y los controles y la capa inferior con el archivo de texto. Va a llegar un momento que también vamos a tener que trabajar en el negocio y no hacer esta comunicación tan rústica entre los botones y las clases de soporte, ¿sí? La interfaz no tiene que conocer el soporte. En la siguiente etapa lo vamos a resolver a eso. Por ahora es para ir chequeando que todo funcione. El archivo de agrupaciones, entonces, el que dice descripción postulaciones, perdón, el archivo que se llama descripción postulaciones nos va a permitir reconocer cuáles son las agrupaciones o partidos políticos que intervienen en esta elección. De todas las que intervienen, a nosotros nos interesa analizar los resultados de la votación para presidente y vice. Entonces, de todas las postulaciones posibles, que acá como ven el primer dato es el código de postulación, vamos a elegir solamente el que tiene un 1 acá, 3 ceros, un 1 y muchos ceros, que es el de presidente y vicepresidente de la República. Fíjense que aquí arriba tenemos intendente y acá abajo tenemos diputados provinciales. Bueno, solamente estas son las que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué aparece esto varias veces? Porque aparece tantas veces como agrupaciones políticas presentan un candidato a presidente. Entonces, en nuestro caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agrupaciones que presentaron candidato a presidente. Y en esas nos vamos a enfocar. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una hash table con esas agrupaciones y, como les decía al principio de la clase, utilizando la implementación de la ficha 10. ¿Por qué vamos a hacer una hash table? Porque la idea es que terminemos esta clase generando un totalizador, sabiendo cuál fue el total de votos que obtuvo cada una de las agrupaciones en el país. Y básicamente, quién es el candidato que más votos tuvo, ¿no? Entonces, vamos a buscar eso. ¿Por qué vamos a trabajar con una hash table? Porque cuando nosotros vayamos recorriendo el archivo de resultados, el de las mesas, no este, sino el de las mesas, nos vamos a encontrar a la agrupación, por ejemplo, Juntos por el Cambio, que es la número 135, un montón de veces. Y la idea es buscar la agrupación 135 y sumarle los votos de esa mesa. Cuando vuelva a aparecer, buscar otra vez la agrupación 135 y sumarle los votos. ¿Esto se podría hacer con un vector con acceso directo, digamos? Sí, se podría, pero los códigos de agrupación son 10, pero no son sucesivos. Entonces tendríamos que hacer una conversión y demás, y además no estaremos implementando la hash table, que para eso estamos haciendo el trabajo práctico. Así que vamos a usar como soporte para este conteo de votos por agrupación una hash table. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, vamos entonces. Vamos a descargar, entonces voy a traerla para acá. Vamos a descargar, oigo ruido de un vaso roto y me desconcentré porque tengo miedo que sea un vaso que me gusta. Si es un vaso que no me gusta, no importa, pero es grave si se rompe uno de los que me gusta. Yo voy a ir a chequear. En el recreo voy a chequear, les cuento. Bueno, cosas que solo pasan en pandemia, en clases en pandemia. Bueno, vamos a ubicar entonces la ficha, que es la ficha 10, la de hashing, la que ustedes vieron en la semana del 28 de septiembre. La vieron con Fede, nosotros no hicimos práctico de esto porque ya esa semana era feriado, y después ya empezamos con JavaFX. Entonces vamos a descargar esta, la de hashing, si no la tienen ya, ¿no? Yo la tengo ahí descargada. Búsqueda por dispersión se llama hashing. En su momento habrán visto con Fede seguramente toda la idea de para qué sirve la tabla y cómo facilita la indexación de los datos y todo eso, así que yo no voy a profundizar en esa parte, simplemente voy a buscar las clases que acompañan
a la implementación de la hash table y las voy a incorporar a mi programa. Main, Java, classes. Solamente vamos a tomar estas dos, la clase hashTable y la clase ArrayList, porque como esta implementación utiliza listas de desborde, el ArrayList es para los desbordes, ¿no? Cuando ustedes hagan la suya propia, no van a tener ArrayList porque van a trabajar directamente sobre la hashTable y van a ir posicionando los elementos nuevos de acuerdo a cómo está explicado el algoritmo ahí mismo en la ficha. Entonces copiamos estas dos clases, vamos al lugar donde tenemos nuestro trabajo práctico o lo podemos arrastrar. Voy a optar, si me deja el espacio voy a arrastrar porque arrastrando le pone el nombre correcto. Lo vamos a colocar en el paquete de soporte. Lo arrastran con control para que se copie y no se mueva. Le decimos que sí. Y entonces agrega estas dos clases dentro de nuestro paquete de soporte. Si en vez de arrastrar ustedes la pegan a mano, va a decir package classes acá arriba, porque así se llaman en el proyecto original, y le tienen que cambiar el nombre del package. Tampoco es tan grave. Bueno, tenemos entonces el ArrayList y tenemos la hashTable. Esta hashTable tiene que contener las agrupaciones. Tiene que haber un nodo, un elemento en la hashTable por cada una de las agrupaciones que nosotros vamos a leer del archivo. Entonces, llegó la hora de hacer intervenir el negocio. La agrupación es uno de los datos o de las clases que vamos a modelar para representar el dominio del problema. Voy a hacer un nuevo paquete, lo voy a llamar negocio porque ese todavía no lo habíamos hecho. Y dentro del paquete de negocio voy a agregar una nueva Java class que se llama agrupación. Es la agrupación política. De las agrupaciones lo único que conocemos es su código y su descripción, su código y su nombre, así que vamos a poner esos dos atributos. Private string código y private string nombre. Los dejo string porque como lo vamos a tomar del archivo de texto, si no tenemos que estar haciendo conversiones de datos y es más lío. El código por lo menos podría ser un número, pero ¿para qué lo vamos a convertir si no solo estamos usando como clave nada más? Así que los dos van a ser string. Vamos a generar un constructor que reciba los dos parámetros. Y eso en principio va a ser lo que necesitamos para implementar nuestra hashTable de agrupaciones. Lo siguiente va a ser ir al controller y así como hicimos la lectura del encabezado del archivo de agrupaciones, ahora hay que hacer el procesamiento del archivo en sí. Ahora hay que recorrerlo todo y cargar las agrupaciones en una hashTable. Entonces vamos a hacer un método, le vamos a poner file agrupaciones, punto. No me gusta buscar porque no busca. ¿Qué acción podría ser? Cargar. Identificar, pongamos. Les sugiero eso. Identificar agrupaciones. Este método, por supuesto que no está. Lo vamos a crear en este momento. Y por ahora lo dejemos void, hasta que discutamos cómo vamos a hacer ese procesamiento. De esta manera, entonces, vamos a identificar las agrupaciones. No lo vamos... Bueno. Lo dejemos void, así no nos detenemos en la implementación en sí. ¿Qué tiene que hacer básicamente este método? Como les decía recién, tiene que hacer lo mismo que planteamos para leer el encabezado, pero ahora tiene que leer el archivo completo. Esta vez sí, tiene que leer el archivo completo. Entonces le vamos a sacar este retorno para que no reniegue, no, esto no. Le voy a sacar el retorno para que no se queje, por ahora. Y si yo saco este break, estoy leyendo todas las líneas del archivo. Ahora, si nosotros le damos una mirada, así nomás al archivo, yo lo voy a buscar acá en mi disco, y lo voy a abrir con el Notepad. C, TCB, TPU, resultados provisorios, descripción de postulaciones. Profesora, una consulta. Sí.
¿tenemos que cerrar el archivo en cada lectura después que terminamos de leer o lo No, obviamos? no, no, porque no es el mismo mecanismo, digamos. El objeto este de escáner desaparece cuando terminamos el método y listo. Así que se lo llevará el garbage collector, llegado el momento. No es como una Sí, conexión no, con la memoria. porque yo me acuerdo de una clase, dijo el profe, de que había que, como que hay un, no, no me acuerdo cómo era una función de que hace que te cierra el mismo in del file, el Sí, escáner. Pero no sí, me sí. acuerdo cuál era un método. Sí, pero por eso digo, no es algo que haya que temer. No, no, la verdad que no. Yo en general lo hago así, nunca he tenido problemas. Y quizá a gran escala, con muchos archivos abiertos, bueno, pero la verdad que no. Con esto está bien, no, eso no se preocupen por eso. Bueno, Bien, entonces decía, el contenido del archivo, lo estoy abriendo ahora, tiene muchísimos datos, ¿no? Tiene 1443 registros. De todos estos, nosotros dijimos que vamos a concentrarnos solo en las agrupaciones que presentaron candidato a presidente. O sea que hay que tomar solo las filas en las que este código sea presidente, que es el que tiene un 1 intermedio, el que vimos recién, ¿no? Yo voy a buscar acá, dentro del archivo, la palabra presidente, y acá me encuentro todas las agrupaciones que me interesan. Solo estas son las que me interesan. Es decir, las que tienen como código este 01, 000, 3 ceros, 1 y muchos más ceros. Lo voy a copiar acá, ese código, para no olvidarme. Necesito consultar solo las agrupaciones que se presentan para esa posición. ¿Qué hacemos en estos casos donde los registros están separados por un símbolo? ¿Qué función conocen ustedes para separar en partes la cadena basada en ese símbolo? ¿Se acuerdan cómo se llama la función? A ver, ahí miro el chat, miro el chat, miro el chat. Split, muy bien, exactamente. El método se llama split. Cuando ustedes cursaron en primer año no lo dábamos, pero ahora les estamos dando archivos CSV a los chicos de primer año. Miren lo que se están perdiendo. Ah, re que no les importa. Bueno, línea.split efectivamente recibe el carácter que tiene que usar como separador. En mi caso, o en este caso, no en mi caso, en nuestro caso, el pipe. Hay que precederlo del escape para que realmente lo tome como pipe, como lo que es. Entonces el separador es ese. Lo que va a dar como resultado es un arreglo de cadenas formado por tantas cadenas, por tantos elementos, como partes haya obtenido al aplicar esa separación. Entonces yo voy a declarar aquí arriba, aparte de la línea, un arreglo de cadenas que se llama campos. La cantidad de elementos va a depender, como decía recién, de cuántos separadores encuentre. Pero yo sé que la posición 0 es la que me va a indicar a qué posición o a qué cargo se está postulando esa agrupación. Entonces tengo que preguntar si campos, acá con paréntesis, si campos sub 0, que sería la primera de las componentes, es igual al código este que hace referencia al puesto de presidente. Escribí el igual para no perder el dato, pero recordemos que las cadenas acá no se comparan con igual. Me va a estar preguntando si es el mismo objeto, no si tienen el mismo contenido, sino que hay que apuntar a compare2 y preguntar si el resultado es igual a 0. Esa es la manera de verificar si dos cadenas son iguales. Si entonces dos cadenas son iguales, esa es una de las agrupaciones que nos interesa agregar. ¿Qué significa que nos interesa agregar? Que yo tengo que construir la agrupación primero y luego agregarla a la hash table. Tenemos la gran ventaja en este archivo de que cada agrupación va a aparecer una sola vez. Así que no vamos a tener que ponernos a pensar qué pasa si la agrupación se repite. La agrupación va a estar una sola vez, así que yo la voy a ir agregando. Entonces necesito primero
construir una agrupación. Esa agrupación tiene que tener, dijimos, un código. ¿Se acuerdan que tenía que tener? A ver si me lo trae acá. Bueno, no, lo busco. Un código y un nombre. Si recordamos la composición del archivo, el código de la aplicación, acá está el puesto, acá está la descripción del puesto. Acá está el código de la aplicación, o sea que es 0, 1, la componente 2, y el nombre de la agrupación está a continuación. O sea que necesitamos la componente 2 y la componente 3 del arreglo que acabamos de descomponer. ¿Está claro? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la componente 2, con corchetes, la componente 2 va a ser el código y la componente 3 va a ser la descripción. ¿Y qué hacemos con esta agrupación que acabamos de construir? Hay que meterla en la hash table, porque todo este trabajo es para armar la hash table. Así que vamos a definir aquí arriba una hash table. Le voy a poner table nomás para que no sea tan largo el nombre. Bueno, el nombre que quieras, ponele. Dije table, caramba. New tcb hash table. Y entonces, si estamos ante el puesto o la posición a la que nos interesa apuntar, que es la de presidente, al cargo, esa es la palabra que está buscando, el cargo de presidente, entonces decimos table. Punto. ¿Se acuerdan qué método tiene la hash table para agregar elementos? ¿Cuál es el método? Put. Bien, put, muy bien. Y sí me falta poner new Federico, ahora lo corrijo. Put. El método put pide dos datos, la clave y el objeto, o digamos, puede ser un dato de tipo simple o un objeto, que va a estar indexado con esa clave. Entonces, nosotros vamos a usar como clave el código. Por lo tanto, para que quede un poquito más prolijo, voy a crear acá un objeto agrupación. Y ese constructor de recién lo voy a guardar en ese objeto. Podría hacer todo en una sola línea, pero bueno, así queda un poquito más lindo. Acá construí la agrupación primero. ¿Por qué lo hago así? Para que me quede más cómodo. Uy, me sobra un paréntesis. New agrupación TIC. Estas me sobran los paréntesis. ¿Para qué lo hago así separado? Para que me quede más claro en el código que yo voy a usar como clave el código de la agrupación y como objeto la agrupación completa, que también va a incluir el código. Y bueno, no nos van a cobrar por un dato más, porque si no, tendríamos que dejar el nombre solo en la agrupación y a lo mejor después necesitamos obtener el código desde el objeto. Claramente se está quejando porque no le programamos getters a esta clase, así que lo voy a hacer en este momento. Voy a ir contra mis principios y voy a generar los dos getters porque pienso que el otro nos puede hacer falta. No. No hagas getters de más. Vamos con el código nomás, que es el que necesitamos ahora. Entonces ahora sí, tenemos agrupación.getCódigo. ¿Por qué no le gusta? No lo sé. Profe, ¿no le faltan las llaves? Sí, es por las llaves. Por eso que no le gusta. Estaba ahí enojado y yo pensé que era por mi agrupación. Gracias. Ahí está. Cuando esto termina, entonces, tenemos que retornar la hash table, ¿no? Y hay que definir para este método que era void, un retorno de tipo hash table. Y acá, luego del catch, el mismo retorno de la table que estuvimos construyendo. Bueno, este proceso nos deja con una hash table creada conteniendo todas las agrupaciones que se postularon para el cargo de presidente. Cuando lleguemos acá,
lo que podemos hacer es probar a hacer un system out de esa tabla también, a ver qué pasa, ¿no? Porque se acuerdan que estábamos en el control, era todo esto. Podemos probar con un system out. Solo para cerrar que esto está funcionando, pero ya después vamos a trabajar un poquito la interfaz, ¿no? Le demos play, a ver qué sucede. Con todo este trabajo, a ver si realmente va a funcionar. Enloqueció la gata. Bien, acá abajo me aparece, miren qué bonito, el encabezado que mostramos antes y las distintas listas, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando definimos la hash table, definimos un conjunto de listas? Y si las claves coinciden, un conjunto de ítems, perdón, para la lista. Y si las claves coinciden, se va armando un array list. Acá hay dos agrupaciones que generaron la misma clave, acá también, ninguna generó esta clave, acá coincidieron tres, acá coincidieron. ¿Por qué siendo tan poquitas agrupaciones, por ahí no me conviene hacer una array, una hash tan cortita, ¿no? Esto que tiene acá es el valor por defecto del constructor. Si vamos a la hash table, vemos que tiene un constructor, esperen, tengo todo abierto acá y es un bardo. Nosotros creamos la hash table por defecto acá, pero esa lo que hace es tener una capacity de 5, por eso rebotaron tanto las agrupaciones. Por ahí me conviene hacerla un poquito más grande. Fíjense que hay otro constructor que admite una capacidad inicial, entonces podemos jugar un poquito y decir, no sé, la creo de 10 elementos, tratando de que idealmente se acomoden todas las agrupaciones en una distinta. A algunos seguro que le va a coincidir la clave, pero lo podemos probar. ¿Ven? Acá ya quedó más separadito, más lindo. Tiene solamente 2 en la lista acá, tiene 2, las demás hay un par de listas vacías, ahí queda un poquito mejor. Bueno, tenemos nuestra hash table. Estamos trabajando con la consola que no era el plan, así que cerremos una cosita más y nos tomamos un descanso. En vez de mostrar esa hash table como se está viendo ahí en la consola, vamos a presentarla en la pantalla. Con la sucesión de las semanas vamos a ir haciendo cositas un poco más sofisticadas también en la pantalla, pero por ahora vamos a usar un cuadro de texto nada más para el resultado. Vamos a ir a nuestro principal, a nuestro scene builder, y lo que sí, en lugar de agregarle un texto simple, un text view, esperen que no lo encuentro, ahí está. En vez de agregarle un text field común, le vamos a agregar un text area, que como les conté la semana pasada, admite la multilínea. Y entonces por lo menos vamos a poder ver la lista más ordenadita, ¿no? Entonces vamos a acomodar esta text area acá. Voy a agrandar un poquito más. Si el contenido que mostramos no cabe, aparece con scroll el text area. Eso se puede configurar, pero, o sea, con barras de desplazamiento, ¿no? Esta maldita costumbre de decir las palabras en Spanglish. Aparece con las barritas, o sea, si no cabe, aparece con la barrita de desplazamiento como esta, digamos. Aparece con la barrita de desplazamiento a los costados. Eso se puede bloquear para que no suceda, pero no, a nosotros no nos interesa bloquearlo, así que lo vamos a dejar. Se está enloqueciendo la gata, chicos. Ustedes escuchan los ruidos de fondo, no sé qué le pasa. Se está saltándome acá Está pidiendo alrededor. la comidita, pero No, no tiene comida acá, no sé. Es como, tengo dos gatas, ¿no? Y esta es como celosa. Cuando me ve que estoy muy concentrada acá, cuando no es empieza a falta de caminar. atención eso. A mí me pasa lo Sí, mismo con el gato. Cuando no no te, le doy bolilla, y vos no te viste deja en cómo paz. no te hace que caminar de arriba del teclado. La odio. Viene y empieza a desfilar por arriba del teclado de cómo que no lo hizo. Está muy ocupada en subirse a un mueble por encima de mi cabeza. Tengo un miedo que pegue un salto ahí. Bueno, ya se calma. Está persiguiendo a algún bicho imaginario. Entonces, bueno, vuelvo, perdonen la... ¿En serio? ¿Viste? No, si esta está rebotando con las paredes, no sé qué hace. Acá se subió al piano, bueno. O sea que ya a esa altura le convenció.
Esta entonces, text area, le vamos a poner de nombre txt agrupaciones. No, porque tengo una repisa arriba de mi cabeza, literalmente, no estoy sentada en el escritorio y tengo una repisa arriba. Y el otro día estaba lo más parada al lado de la laptop, ¡tuc! Se subió al estante de la repisa, chicos, cuando la vi volar por arriba de mi cabeza dije, chau, me desnuca este bicho. No, se metió ahí al estante, bueno, los gatos están re locos, están re locos. Bueno, este se va a llamar txt agrupaciones, volvamos. Y lo que vamos a hacer entonces es que el controller, en vez de tirar este resultado a la consola, lo ponga en el txt. Lo de los encabezados los vamos a dejar en la consola porque era un borrador, nomás para probar que funcionaba. Ya después lo vamos a sacar. Agrupaciones, ¿por qué no me lo ofrece? Porque me falta incorporarlo al XML. Va, mejor dicho, incorporarlo como variable, no al XML, sino al controller. Así que buscamos el txt agrupaciones, Alt Enter, creamos esta variable y ahora sí ponemos txt agrupaciones.setText. Tiene los mismos métodos que el text field, nada más que permite multilínea, como les decía antes. Y ahora lo que va a pasar es que nos va a decir que este retorno no es una cadena, pero nosotros, en vez de hacer las locuras que está sugiriendo, simplemente vamos a poner toString acá y vamos a hacer que funcione como una cadena. No sé qué quiere, que value of, que cambie el retorno, no. Con un toString se arregla todo. Vamos al mail. Al mail no, al main. Bueno, ahora me quedó medio chiquita la ventana. Tengo la próxima iteración, lo hago un poquito más grande y un poquito menos ancho porque está de deforme. Ya lo voy a acomodar. Le pongo acá cargar datos y aparece la listita acá abajo. Ya está más bonito. Se ven las listas, como vimos recién. ¿Qué estaría faltando para que esto tenga un poco más de forma? Programar el toString de qué? De la agrupación, ¿es cierto? Y con eso terminamos. Acá está la barra de desplazamiento que les decía, ¿ven? Que se le agrega solo cuando no cabe. Bueno, entonces, vamos a hacer todos esos ajustes y nos tomamos un descanso. En el main dije que lo tengo que hacer un poquito menos ancho y un poquito más alto a la ventana inicial. Y después, en el cuadro de texto, estaba todo bien, y en la agrupación me falta programarle el toString. Entonces vamos a generar acá el toString. Lo hace con el concat. Bueno, sí, me gusta con el concat. Lo pruebo por última vez. Tiki, 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 tiki. Cargamos los datos. Ah, ahí quedó bien. Tenemos Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Partido Autonomista. Acá es el momento donde uno se entera que hay partidos que no sabíamos que existían. Ajá. Consenso Federal, sí lo conocemos. Juntos por el Cambio, Frente de Izquierda y de Trabajadores, Movimiento del Socialismo, sí. Unite por la Libertad y la Dignidad, no sabría quién es, y el Frente Patriota me da un toque de miedo. Pero ahí tenemos todas las agrupaciones que se presentaron con candidatos a presidente. Ese Unite, qué sé yo, me parece, bueno, no importa. Ya pasaron las PASO, las elecciones y todo. Es la información histórica la que tenemos acá. Bueno, estamos entonces, vamos a hacer una pausa, son y 35, volvemos a las menos 10, ¿les parece? Y vemos la parte de los votos, de totalizar los votos que requiere las neuronas frescas, porque esa es la parte más rarita de lo que estamos por hacer hoy. A descansar entonces un ratito y a las menos 10 nos encontramos de nuevo. Los espero acá. Hasta luego. Nos habíamos quedado en esta parte, que era donde ya se empezó a poner un poquito más elaborado el tema, que es la generación de la hash table para mostrar, para tener acceso más rápido al código de la agrupación y después totalizar los votos, que como les decía es el objetivo final de esta primera etapa que estamos planteando. Antes de eso, a mí me gustaría reflexionar que no es la idea, como decíamos hace un ratito, que las clases de soporte se comuniquen directamente con la interfaz, sino que esto debería hacerse a través de una clase de negocio. Ya hicimos la clase de agrupación
Y ahora lo que correspondería es hacer otra que se llame agrupaciones y que maneje el conjunto de agrupaciones y a continuación también sus votos. Entonces la idea sería primero desarrollar esta clase. Vamos a hacer una clase nueva en el negocio que se llame agrupaciones y revisar este proceso que pusimos en el controller y pensar cómo llevarlo a la otra. Lo que hicimos, o sea, a ver, la parte de la lectura del encabezado, como dijimos, es un borrador, así que no tiene impacto. Lo interesante sería llevar este proceso de identificar agrupaciones hacia la clase agrupaciones. Entonces, tendríamos que pensar que esta clase agrupaciones debería conocer el archivo donde está el conjunto de agrupaciones, ¿cierto? O sea, esta sí se va a tener que comunicar con las clases de soporte. Entonces, tendríamos que definir, primero que nada, del tipo, perdón, del tipo text file, el file de agrupaciones aquí dentro de la clase. Este se me ocurre que sería uno de los primeros, de las primeras cuestiones para generar. Y también sería interna a esta clase la hash table, donde están contenidas todas las agrupaciones, porque lo fundamental es que el controller no tenga que enterarse de que existe una hash table. Entonces vamos a definir también como atributo del tipo hash table la tabla donde van a estar todas las agrupaciones y los votos recibidos. Vamos a generar un constructor para esta clase. Lo hago sin parámetros porque la información que me interesa, la única que no tengo, es el path donde se encuentran los archivos de origen. Recibiendo esa información ya podríamos replicar lo que hicimos acá en el controller armando el archivo de agrupaciones. O sea, todo esto, toda esta línea, tendríamos que colocarla dentro del constructor de agrupaciones, ¿sí? Este archivo de agrupaciones se tendría que construir aquí adentro. Y se construiría no con la información de la label, sino con el path que recibió como parámetro. ¿Se entiende? Saqué la línea de acá, donde estuve haciendo esta situación extraña. El file de agrupaciones tiene que desaparecer de la interfaz. Se tiene que manejar a través de una clase de negocio. Entonces, esa clase de negocio va a ser la clase agrupaciones. Vamos a tener que invocar sí al constructor y el constructor nos va a pedir el path donde se encuentran los archivos y en la interfaz a eso sí lo tenemos porque está en el label ubicación. Entonces invocamos al constructor y lo que faltaría es setear en el texto. Voy a separar acá para mantenerlo otro, lo dejamos como estaba. Esto sigue en borrador, digamos. Voy a poner ahí borrador para que nos acordemos. Pero no es así el comentario, Java, está. La relación con el file agrupaciones entonces la sacamos, se la trasladamos a la clase agrupaciones y esta parte también se la tenemos que llevar para allá. Tenemos que hacer que se muestre directamente la clase agrupaciones aquí dentro. El toString de agrupaciones. Fíjense que haciendo eso desaparece la relación con el archivo. ¿Qué tendría que pasar ahora en el constructor? Además de crear o de definir el atributo del file agrupaciones, tendríamos que cargar la tabla. Y miren qué cómodo nos queda ahora. Decir file agrupaciones punto, identificar agrupaciones y listo. Entonces, haciendo eso, nos quedó mucho más prolijo. En el controller tenemos un objeto de negocio, solo le tenemos que decir de dónde tiene que sacar los archivos, y a cambio, este objeto de negocio se arma, indexa esta información del archivo de agrupaciones y arma una pequeña hash table. Probemos que funcione antes de seguir avanzando.
o si me quedó algo ahí pendiente que tenga que corregir en este momento. No, está bien. El único problema es que la clase de agrupaciones no tiene definido un toString, entonces no vuelve la cadena como nosotros querríamos, pero eso se soluciona muy fácilmente definiendo un toString acá. Que lo que tendría que hacer es retornar solamente el toString de la hash table, ¿verdad? No tiene que retornar la información del archivo, no la vamos a incluir, puse solamente la tabla. Ahora sí lo pruebo y tengo que tener la misma información de antes. Cargo los datos y ahí aparece nuestra preciosa lista de agrupaciones. Bueno, como les prometí antes de irme, esa lista no solamente tiene que incluir los nombres, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino también los votos que ha obtenido cada agrupación. A nivel país, en principio, y ya después discutiremos en las próximas clases cómo ir sectorizando eso geográficamente. Entonces vamos a ir a la clase de agrupaciones y le vamos a hacer cargar el total de votos. Para eso, cada agrupación tiene que tener previsto un atributo que sea el total de votos que recibió. Claro, exactamente. Hice que las clases de soporte y de interfaz en realidad, eso es el desacople que hice. Corté la comunicación entre las clases de interfaz y las de soporte. Y lo hago a través de las de negocio. Fíjate que ahora la clase de interfaz no se relaciona más con el text file. No sabe de dónde saqué las cosas y tampoco se entera que hay una tabla ni nada de eso. Solamente crea una entidad, le dice de dónde sacar la información y la entidad organiza la información en la estructura que le conviene. Eso hasta acá, ¿no? Estos dos todavía están ahí porque, como les digo, es un borrador. Bueno, decía, en la agrupación entonces, además del código y el nombre, necesita incorporar la cantidad de votos que recibió. Entonces vamos a hacer un campo más que sean los votos que recibió, repito, esa agrupación para el candidato a presidente, que es lo que siempre estamos limitándonos a los presidentes, a las votaciones de presidente. Teniendo esta cantidad de votos, y antes que nada, voy a redefinir el toString para poder ver cuánto vale. Voy a redefinir el toString para que incluya la cantidad de votos. Este barra sobra. Y en el constructor de la clase de agrupación no voy a pasarle los votos como parámetro, sino que los voy a inicializar en 0. El constructor no va a cambiar. Cuando damos de alta la agrupación por primera vez, sería como crear una planilla vacía con el código y el nombre y esperamos para sumar los votos. Así que los votos van en 0. Ahora, ¿cómo se tiene que comportar el conjunto de agrupaciones? ¿Cómo hace para agregarle los votos? La tabla ya la tiene. Deberíamos llamar a otro método que diga, no sé, sumar votos por agrupación o algo así. Deberíamos tener un método que se llame de este tipo. Ese método tiene que tomar la tabla vacía y devolverla con los votos ya sumados. Entonces, el parámetro va a ser la tabla, la misma tabla esta. ¿Y a quién le vamos a encargar esa funcionalidad? ¿Quién va a poder, qué clase va a poder hacer ese procesamiento? Recorrer los resultados y acomodarlos. ¿Qué apuestan ustedes? ¿En qué clase pondrían esta funcionalidad? En el text file, muy bien, Lautaro. El text file es el que conoce la fuente de datos y nos puede desglosar el contenido, lo mismo que hicimos para el caso anterior. Entonces, además del file de agrupaciones, va a tener acceso a otro text file que va a ser el file de las mesas, porque es un archivo distinto, ¿no? Se lo vamos a dar esta responsabilidad a la clase text file, pero es otro file. No es el de agrupaciones, sino el de mesas, el que tiene los votos. El de agrupaciones solo tiene la información, la identificación de las distintas agrupaciones. Entonces, así como hicimos el file de agrupaciones, tenemos que hacer acá el file de mesas, que va a ser igual que el de arriba,
Nada más que en vez de llamarse descripción postulaciones, se llama mesas totales AGRP política. Creo que no es políticas en plural. Sí, lo escribí mal. Mesas totales AGRP política, en singular. Mesas totales AGRP política, por agrupación política. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá. Bien, entonces hacemos un nuevo objeto file que ahora se refiere al lugar donde están los resultados de la votación. Y a ese file mesas le vamos a pedir que sume los votos por agrupación. O sea, cuando se termine de construir la clase agrupaciones, nosotros vamos a tener una tabla y vamos a tener en esa tabla el total de votos obtenidos por los distintos, digamos, para las diferentes agrupaciones. Tengo mis dudas de si hacer esto directamente en el constructor, porque estoy pensando si después no nos va a hacer falta replicarlo varias veces. Pero bueno, en todo caso, en la próxima etapa lo movemos. Por ahora en el constructor va bien. Después, quizás nos damos cuenta de que nos conviene hacerlo por separado e invocar el método a voluntad. Repito, lo hagamos así por ahora y después, la próxima vez, lo discutimos. ¿Cómo va a ser este método de sumar votos por agrupación? Lo voy a definir. Va a ser bastante parecido al método que identificó las agrupaciones, así que voy a copiar el código y voy a ir revisando qué es lo que me sirve y qué es lo que no. Lo primero que voy a notar es que la hash table no se tiene que definir acá porque la va a recibir como parámetro y por lo tanto tampoco la tiene que retornar. Después, tiene planteado un escáner que lee todas las líneas. Para cada una de las líneas la separa en campos, eso está bien, y luego comprueba que se trate de la votación para presidente. Todo eso tiene que ser igual. Acá voy a poner el comentario. Filtramos votación para presidente. Y lo mismo sucede abajo, solo que hay que fijarse si el campo que dice para qué cargo se postula sigue siendo el campo 0 o no. Vamos a chusmear para eso la estructura de este archivo, mesas totales AGRP política, y aparece el código de distrito, el código de sección, el código de circuito, el código de mesa, ninguno de estos nos importa, y el cargo es este recién. Entonces es 0, 1, 2, el 3 es el que indica a qué cargo se están postulando. Entonces le tenemos que poner que campos sub 3 sea... ¿No es el 4, profe? Puede ser, a ver. 0, Empieza 1, 0, 2, 1. 3. Tenés 1, 2, razón. 3. 4. 4, 4. Me comí uno. 0, 1, 2, 3. El cuarto. Perfecto, tenés razón. Gracias. No me había dado cuenta. Es el 4. Campo sub 4. Hasta acá es todo igual. En el archivo anterior, luego de reconocer que el cargo era el de presidente, armaba la agrupación y la agregaba en la tabla. Ahora esa agrupación ya está en la tabla. Y lo que nosotros, así que voy a borrar para no confundirme. Lo que nosotros queremos hacer es sumarle votos. A ver, tenemos table, punto, y así como teníamos put, tenemos get. Claramente, si queremos acceder a una posición de la tabla, a un elemento de la tabla, tenemos que usar get. El get, como en toda estructura que indexa, se guía por una clave. ¿Cuál es la clave que nosotros vamos a usar para el get? El código de la agrupación. ¿Dónde está el código de la agrupación en este archivo? Si el anterior era 4, este es 5, ¿cierto? Porque a continuación vienen los votos que obtuvo. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5 es la agrupación y 6 son los votos. Por lo tanto, vamos a obtener campos sub 5. Ese método get, ¿qué nos va a devolver?
¿qué hay adentro de la tabla? La clave es el ID este. ¿Y qué nos devuelve? ¿Qué son los valores de la tabla? Los values. ¿De qué tipo son? Int. Nope, ¿String no son? tampoco. Object. Son object. ¿Qué pusimos adentro de la tabla? La clave era No, el estaba pensando código. en la estructura, por eso. Claro, son objects. Bueno, son objects en general y en nuestro caso son agrupaciones. Acuérdense que hicimos código como clave cuando hicimos el put y metimos el objeto entero de agrupación como value. Entonces, cuando nosotros hagamos el get, le vamos a pasar como clave el código y lo que vamos a obtener como respuesta es una agrupación. Va a venir una agrupación identificada por esa clave. ¿De qué se queja acá? De que tenemos que hacer un casting específico, como ustedes ya saben, porque si no solamente voy a disponer de los métodos de object, digamos. Tengo que hacer el casting. He hecho el casting, todo bien. Bueno, lo que estoy haciendo hasta ahora es, cada vez que yo lea un registro en el archivo de mesas, acuérdense que el archivo de mesas tiene una filita que acá dice, por ejemplo, en esta mesa, que termina con X, no importa, la agrupación 13 obtuvo un voto. La agrupación 131 obtuvo 5. Eso es lo que nos está diciendo esta información. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Que cada vez que aparezca la agrupación 13 se vayan acumulando los votos que tuvo y así vamos a tener el total de votos del país. ¿Me siguen lo que estamos tratando de hacer? Este 13, vamos a buscar el 13 así entre dos líneas. Si yo busco, vuelve a aparecer, se ve que no es una agrupación muy popular porque tiene poquitos votos, pero en cada una de las mesas del país donde haya votos para esa agrupación, yo tengo un registro. El archivo en total tiene 3 millones de registros, 3.302.597, ¿no? Puede ser 3 millones. Sí, porque claro, son todas las mesas y todas las combinaciones. Las que están separadas por guiones es porque son sublistas o cosas así, pero no son para presidente. Esas son las que presentan a lo mejor legisladores solos o algo así. Me parece que son esas leyes de lemas, esas cosas raras que existen en algunas provincias todavía. Pero no va así el presidente, no va con ese formato. Así que no nos tenemos que ocupar de eso. Igualmente quedaría un código así, ¿no? Por eso también lo guardamos como string, pero no está entre las agrupaciones que tienen candidato a presidente, ya me fijé en eso. Bueno, entonces hemos recuperado una agrupación. ¿Y qué hacemos con, qué otro dato tenemos? Además de la agrupación, tenemos los votos. Los votos son la componente 6 del arreglo. Estos votos tienen que ser, acá sí es importante que sean numéricos porque si no, no los podemos acumular. Son enteros, así que acá vamos a hacer una conversión que diga integer.parseInt de esta cadena para que sea un valor numérico. ¿Qué tengo que hacer a nivel de lógica, digamos, más allá de lo que voy a programar? Yo encontré la agrupación. La primera vez la agrupación dice 0 en la cantidad de votos. Entonces yo podría cambiarle el valor por esta variable, ¿verdad? Pero eso la primera vez. La siguiente vez, ¿qué va a pasar? Me va a pisar los votos, no me los va a ir sumando. Los va a pisar con el nuevo dato. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Recuerden que yo estoy recuperando la agrupación entera como objeto. Entonces yo puedo sumar de alguna manera, como que yo tendría que hacer get de los votos que tiene la agrupación, sumarle los que vinieron y volver a pisar, hacer tipo un get, sumar y un set. Eso sería la versión, digamos, expandida o visible. La versión correctamente encapsulada sería meter un método en la clase de agrupación que se llame sumar votos. ¿Por qué voy a hacer get más y put si se lo puedo encargar a la clase? Le digo que sume
los votos que le pasé como parámetro, la cantidad que le pasé como parámetro. Si quieren le ponemos cantidad a esto, para que no se confundan votos con votos, aunque es lo mismo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, al atributo votos, lo incrementamos con esta cantidad. Entonces cada vez que yo encuentre un objeto, lo voy a buscar por su código, pero el objeto ya va a volver con los votos que tenía antes. Y si yo le digo que incremente con esta nueva cantidad, el mismo objeto, la misma instancia, va a ir conteniendo otra, hasta que va a quedar listo. No voy a necesitar nada más. ¿Está bien? Por eso bueno, con esto solo debería alcanzar para que aparezcan los resultados correctamente. A ver, vamos a probar. Algo se puede romper en el camino porque a lo mejor no lo pensé tan bien. Dice Movimiento al Socialismo 0 votos, Frente Patriota, todos dicen 0 votos, ¿eh? 0 votos, no funcionó. Me lleva el chanfle. ¿Por qué no se acuerdan acumulado? Vamos a pausar acá, a ver si me comí algún detalle. Voy a poner una interrupción acá y vamos a ver cómo es la cosa. Sumar votos por agrupación. Entro. Lee una línea. Uy, ¿qué hice? Lee una línea. Abre el escáner. ¿Tiene algo para leer? Sí. Lee la línea. Código de distrito, TIC. ¿Es para el presidente la votación? No. Lee otra. ¿Es para el presidente? Sí. La agrupación dijimos que tiene que estar por acá, ¿no? Uy, no se alcanza a ver. A ver, voy a buscar la variable acá abajo. Le falta llamar al método sumar votos. ¿No lo llamé en el constructor? ¿A qué método? Sí, que ahí puso votos igual integer punto parsing, y abajo Ah, claro, tenés razón. Muy bien, ese es el problema. Perfecto. Bueno, lo sigo ya que estoy. La agrupación es la 13. Tenés razón, me comí eso. Lo programé, pero no lo llamé. La agrupación es la 13 y esa agrupación tuvo un voto. Acá la calcula bien, a la cantidad de votos, quedó el 1 ahí seguramente, pero el problema es que nunca lo carga en el objeto, si seré tonta. Bueno, faltaba eso entonces, faltaba decir agrupación punto sumar votos de esa cantidad que acabamos de leer. Entonces de nuevo, y ahora sí tiene que funcionar. No me di cuenta, pensé que me decían que no llamé al método que recorría. Digo, ¿cómo que no lo llamé si estaba en el constructor? Bueno, ahora tiene pinta de que sí, ¿eh? Acá, por ejemplo, la agrupación frente de izquierda, bla, 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 tiene 6 millones, parece, 6 millones, no, 697.700. Bien, este tiene 533, vamos a ver los partidos que salieron primero los dos, Juntos por el Cambio, tiene 7 millones, está bien, y el Frente de Todos tiene 11 millones, ¿sí? Está bien, tiene sentido. ¿Por qué hay listas vacías, Maximiliano? Porque ninguna de las agrupaciones coincidió con la clave de esa lista. No, 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 no. Acá esta lista no es la justo se llama lista. Esta palabra lista no es de la lista de votantes, sino es la lista de desborde de la hash table. Acuérdate que la hash table tiene previsto un conjunto de claves. Y si un elemento, cuando lo vas a agregar, coincide con la clave, entonces se pone a continuación del anterior. Claro, no hay ninguna clave ahí, exactamente. No le tocó ninguna clave ahí. Y eso que la lista la hicimos bastante grande, pero igual hubo colisiones. Hubo colisiones y otras que no cayeron acá. ¿Se acuerdan que la habíamos agrandado hasta 10 listas? Pero igual así hubo algunas colisiones.
Sí, ahí habría que filtrar para que no mostrara Claro, lo que la falta, yo acá estoy mostrando crudo el toString de la Sí, hash table. Lo que yo debería hacer es programarle, y por eso también está bueno tener en la clase de agrupaciones, porque la que tengo que corregir es el toString de agrupaciones. Para la hash table está bien ese toString, porque me muestra la estructura de datos, pero la clase de agrupaciones que es de negocio, tiene que plantear un toString más prolijo donde solamente aparezca, no me interesa en qué índice cayeron, yo ahora ya quiero ver un texto completo. Entonces, a ver acá si tenemos algo, no me acuerdo si tiene algo para recorrerla la hash table. Primero vamos a hacer un string builder, a ver si con eso podemos dejarlo más prolijo. Vamos a hacer un string builder y voy a retornar el toString. Tendría que encontrarle algún iterador. A ver, ¿tiene algún iterador la tabla? Parece que no. For, a ver, object, o en la tabla. Me voy a jugar. ¿Qué dice? Pero no me ayudes. Ayúdame. No, vamos a explorarla. Estoy inventando cualquiera. Vamos a explorar la hash table a ver si tiene algo para recorrer. Que no me acuerdo. Tiene value collection. Ah, este value collection nos sirve. Porque esta me parece que es la que devuelve solamente el contenido. A ver. ¿Este era? Claro, el value collection tiene un iterator. Ese me parece que nos va a salir. Porque los otros son contains, get y put, remove, put all, no, clear, values. Esto, ¿se acuerdan que tiene? Me había olvidado. Tiene los entry set y los values, que nos devuelve lo que contiene sin las claves. Me parece que es values la collection que nos va a servir acá. Para que no repita, ¿se acuerdan de lo que hace, no? Claro, una vista solo con las claves y otra que era una vista solamente con el par clave-valor. Para eso sirve. Para consultarla sin, digamos que para obtener la colección independientemente de la implementación que se haya elegido. Una o la otra. Digamos, la lista de desborde o la de las tumbas y cosas que nunca me sale el nombre. ¿Cómo se llama esa otra? Direccionamiento abierto es. Ahí está, ahí me salió. Bueno, entonces acá efectivamente vamos a probar con esa. En agrupaciones voy a hacer table.values, que es la collection. A ver, primero voy a probar a retornarla así nomás. Y si no, le itero. Punto toString. Voy a probar así y si no, le itero. No me acuerdo, sinceramente, cuál opción había elegido, no me acuerdo, así que lo estoy mirando ahora con ustedes. Pic, 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 pic. Cargamos los datos. Agrupación, se ve bien, nada más que salen una a continuación de la otra, así que me parece que lo voy a tener que programar. O sea, acá tendría que hacer string builder. Hago el string builder porque Fede me reta cuando concateno. Ya les conté esa historia, ¿no? No está Fede acá, pero igual yo siento su presencia. Este sí tiene iterador. No me engañen. In table.values. Este sí tiene. Este es el que tiene iterador, no la hash table. Qué burra. Voy a editar esa parte del video porque queda mal que la profe no haya querido iterar en la hash table. String builder, append, object. Bueno, vamos a poner el toString así, el object así nomás y a confiar en que va a llamar el toString de la agrupación. No hacía falta llave al final porque hice una sola línea. Así que se lo voy a sacar. Esto ya todo es chicha, está claro, ¿no? Una cosa que vamos a ver la semana que viene es que en vez de mostrar esto en un cuadro de texto así nomás,
podemos hacer una lista en la cual cada renglón o cada fila tiene un valor y queda mejor. Ahí está, miren qué lindo que quedó. Tardó ahí un toque porque se salió también a estar un poquito más ancho, pero quedó espectacular. Y ahí podemos ver lo que decíamos recién, que entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que son las dos agrupaciones mayoritarias, tienen un número razonable, ¿sí? Porque son 11 millones en el caso del Frente de Todos, que sacó más del 50% de los votos, o casi el 50%, y 7 millones y pico Juntos por el Cambio, que es el segundo, y todos los demás tienen cantidades menores. O sea, está bueno, como les decía al principio de la clase, está bueno trabajar así porque también nosotros conocemos la realidad, entonces sabemos si los resultados son razonables. No solamente metemos valores aleatorios y chao. Bueno, esto entonces sería esta primera versión, ¿no? Ya hemos tenido por lo menos la capacidad de procesar 2 de los 3 archivos y de hacer esta totalización por agrupación. ¿Qué es lo que sigue? Primero ustedes tienen que poder generar estas mismas totalizaciones por agrupación, pero también por lugar geográfico. O sea, yo tengo que poder elegir la provincia de Córdoba y saber qué resultados hubo en esa provincia. Para eso, lo que vamos a hacer es generar una tablita como esta para cada una de las regiones posibles. Se los adelanto para que vayan pensando cómo lo podemos hacer. Tenemos que esta tablita con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 agrupaciones, repetirla para cada una de las localidades posibles, para cada una de las regiones posibles. Y entonces, cuando nosotros querramos consultar una región, vamos a ir con otra hash table que cambié, que no había llamado la función mostrar. La función sumar, perdón, ahí te muestro. Vamos a ir con otra hash table y vamos a tener una hash table de hash tables, ¿se entiende? Una hash table donde cada nodo donde cada ítem sea una región geográfica y ahí adentro esa región va a tener un objeto donde tiene, por ejemplo, el código y el nombre de la región, pero también tiene el resumen de cuántos votos hubo para cada lista. ¿Está? ¿Se entendió esa última parte, lo que tienen que hacer? Por eso les decía que no me convence tanto, ahora que lo pienso, que el constructor de agrupaciones siempre totalice así, porque si yo después quiero hacerlo para cada una de las regiones, me va a estar sumando siempre el total de votos de esa agrupación. Creo que el método está bien, pero tendríamos que hacerlo separado, o sea, no tendría que ser parte del constructor. Tendría que ser, por ejemplo, hacer un método que sea sumar votos, que retorne una cadena y esto que lo hicimos en el constructor lo tendríamos que hacer acá, ¿no? Y después retornar nuestro propio toString, porque nuestro toString devuelve la tabla totalizada. Me parece que eso tendríamos que hacer en realidad. O hacer void de este método. Bueno. Sumar votos. Pero qué riesgo, ¿no? Porque si lo hacemos así y lo ejecutamos varias veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se vuelve a cargar la tabla. Bueno, lo vamos a dejar como estaba y la semana que viene lo vamos a pensar. Yo también lo voy a pensar porque me quedó esa duda. Faltaría como un reiniciar a cero los votos. Ya lo vamos a pensar mejor. Por ahora lo dejemos como está, que funcionó hasta recién. Bueno, hoy los dejo ir a cenar no tan tarde, o a dormir, no sé lo que hacen a esta hora. Hasta acá me parece que estamos bien para este trabajo. Yo después les voy a subir esta presentación con los pasos que estuvimos siguiendo, que nos guiamos recién para hacer. Les voy a subir el código este también, todo comprimido en un solo archivo, en los materiales adicionales de esta semana.
Y también el video en YouTube, veo si lo subo ahora y si no mañana, porque por ahí consume mucho ancho de banda y después me queda ahí las horas. Ya en algún momento voy a subir los 2 videos. Bien, creo que estamos. ¿Algo más que quede pendiente? ¿Algo que tengamos que saber? Detengo la grabación mientras tanto. Con mi saludito que nunca aparece en la grabación. La voy a detener acá.